Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. En las pasadas jornadas de podcasting hubo una realidad que yo ya intuía, pero que pude comprobar de primera mano. Veréis, hay muchos podcasters, muchos jóvenes y no tan jóvenes, que hacen sus podcasts con toda la ilusión del mundo y sin más propósito que satisfacer la pasión que sienten por la comunicación. Pues muchos de estos podcasters viven aterrorizados, amargados, deprimidos y angustiados, alguno me lo dijo, por las críticas. No por las críticas constructivas, sino por esas críticas a mala baba que se nota muy bien cuando lo que pretenden es hacer daño. Y tanto es así que en la charla en la que participé les di algunas indicaciones para bregar con estas palabras ponzoñosas que lanzan algunos que de morderse la lengua morirían irremediablemente envenenados. Y claro, después de la charla, alguno se me acercó y me preguntó, oye, pero a ti esto parece que efectivamente no te afecta. ¿Cómo lo haces para que no te afecten estas críticas horribles? Y la verdad es que me dio que pensar. Lo primero que descubrí es que, bueno, son más de 20 años escuchando las mismas cosas, porque aquí nadie inventa nada nuevo. Creo que lo de qué programa más aburrido es que ya se os han acabado los temas, en Milenio 3 lo empezamos a escuchar en la tercera temporada y en Cuarto Milenio por ahí. Y en aquella época algunos mensajes todavía me enrabietaban, pero entre esa época y esta, aparte de la experiencia y aquello que se suele decir de que el hábito embota la sensación, pues aparte de esos dos factores, pasó algo que tuvo un peso específico muy importante en mi vida, y es que hice terapia. Seguro que a alguno de vosotros con esto último le he dejado un poco descolocado, así que me explicaré. Yo hace años acudí a la consulta del psicólogo por un asunto que no tenía absolutamente nada que ver, lógicamente, con las críticas adversas. Y como todos los que en el mundo han acudido alguna vez al psicólogo, me encontré con la pregunta típica: ¿cómo era la relación con tus padres? Y como todos a los que le han hecho esta pregunta el primero o segundo día de acudir a una consulta de este tipo, pues pensé, ¿y qué puñeta tendrá que ver cómo me llevase con mis padres con el asunto del que estamos tratando? O como vosotros, que ahora mismo os estaréis preguntando, ¿y qué tendría que ver todo esto del psicólogo, los padres, etcétera, etcétera, con el asunto de las críticas? Pues tiene que ver, ya veréis. Y es que una de las cosas que aprendí yendo al psicólogo, hasta hace muy poco había sido la mejor decisión que había tomado en mi vida, una de las cosas que aprendí fue que si tienes una autoestima adecuada, no hay absolutamente nada que te pueda decir una silueta en las redes sociales con un nombrecito más o menos ocurrente que te pueda afectar en lo más mínimo. El problema es que la mayoría de nosotros venimos con la autoestima tocada de fábrica. ¿Y por qué es eso? Pues ahí es donde entra la preguntita que te hacen todos los psicólogos de cómo era la relación con tus padres. Porque cuando eres niño, tus padres lo son todo. Son entes sobrehumanos cercanos a la divinidad. Y como semidioses que son, no se equivocan nunca y nada es culpa suya. Lo que quiere decir que si no te sientes lo suficientemente querido, que si papá o mamá te maltratan de palabra o de obra, te desatienden o sencillamente malinterpretas como una de estas cosas algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellas, la culpa no es de papá o de mamá. Papá y mamá son perfectos.
Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya. Si no te quieren lo suficiente es porque no lo mereces. Y si recibes algún perjuicio por su parte, es que has sido acreedor a él. Y todos sabemos cómo son los cerebros infantiles, ¿verdad? Son esponjitas que absorben con tremenda eficacia todas estas cosas y las retienen para siempre, aunque no seas consciente de ello. Así que si os afectan muchísimo las cosas que de vosotros dicen los otros, si os sentís inseguros, si os aterroriza el qué dirán, preguntaos a vosotros mismos qué dice eso de la imagen que tenéis vosotros de vosotros mismos, de vuestra autoestima en definitiva. Y si encontráis que hay algo que no funciona del todo bien ahí, preguntaos, haced memoria, que a veces dejamos en el desván cosas importantes de la infancia. Haced memoria e intentad recordar de dónde viene todo aquello. Y a lo mejor descubrís que esa inseguridad no es más que reproducir una y otra vez un programa que alguien metió en vuestro ordenador sin permiso hace mucho tiempo. Y si conseguís libraros de ese programa, solos o con ayuda, que no pasa nada por pedirla, os habréis hecho inmunes de golpe y porrazo al veneno de las críticas y con ello avanzado un buen trecho en el camino de la felicidad. Comenzamos. Es curioso cómo pasa el tiempo. La primera vez que hablé de esto en público fue también la primera vez que acudí a un plató de televisión. Nunca me olvidaré del miedo que tenía y nunca me olvidaré de lo amable que fue Javier Sardá, porque fue en su programa, en Crónicas Marcianas, donde acudí a hablar de este tema, lo tremendamente amable que fue a la hora de animarme y de calmarme, porque aquel novato que era yo en aquel momento estaba nervioso. No, lo siguiente. Era 1997 y la razón de mi presencia en aquel programa era que había tenido la suerte y la vista, todo hay que decirlo, de ser el primero en escribir en este país, en España, sobre algo que estaba causando sensación en los Estados Unidos. Algo que llamaban el Código de la Biblia. ¿Y por qué causaba sensación? Yo creo que causaba sensación porque los seres humanos estamos programados para buscar patrones. A fin de cuentas, la búsqueda de patrones es la forma en la que damos sentido al mundo. Nuestros mayores logros, nuestros mayores éxitos como civilización han venido de encontrar significado, de encontrar relaciones en el caos que puede parecer la naturaleza. Luego estamos los conspiranoicos, que un estudio científico decía hace unas semanas que nos distinguimos por ser especialmente buenos, excepcionalmente eficaces, haciendo conexiones entre símbolos y eventos, a veces entre símbolos y eventos que no tienen ninguna relación entre sí. ¿Qué se le va a hacer? A veces acertamos, ¿eh? Algunas veces estas relaciones, estos patrones, conducen a descubrimientos significativos, a ciencia y descubrimientos innovadores. Otras no. Otras conducen a callejones sin salida. Y hay un reducido número de ellas, como la que vamos a tratar hoy, como el Código de la Biblia, que permanecen en la controversia, porque a muchos, yo me incluyo, nos parecen demasiado fantásticas, demasiado extrañas para ser reales. Desde luego hay cosas que parecen en las antípodas unas de otras y que sorprende que hayan tenido algún tipo de relación entre sí. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir
que nuestro desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, de informática, nos iba a traer nuevas formas de estudiar algo tan viejo, tan antiguo como es la Biblia. Pero bueno, tampoco debería de extrañarnos porque se trata de uno de los escritos más antiguos y más influyentes de la humanidad y que ha sido estudiada, diseccionada, analizada frase a frase por devotos, eruditos, expertos y estudiosos de todas las épocas. Así que no debería de extrañarnos que a finales del siglo XX y en los principios del siglo XXI, un grupo de estudiosos, de matemáticos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se dedicasen a analizar la Biblia con sus computadoras. ¿Y buscando qué? Pues buscando patrones. A fin de cuentas, la cábala siempre ha sido tremendamente importante en la tradición espiritual judía. Y se encontraron con que el texto del Antiguo Testamento puede que no sea solo una colección de historias y enseñanzas, de parábolas y leyendas, sino un código que de ser descifrado nos revelaría el funcionamiento mismo del devenir de la historia. ¿Veis a qué me refería cuando decía que esto era demasiado fantástico para ser creído? Esta idea, la de que las claves de la historia pasada, presente y futura podían encontrarse escritas en la Biblia a disposición del que supiera descifrar el código, fue popularizada en un libro de 1997 que se titulaba El Código de la Biblia, cuyo autor era el periodista Michael Drosnin. El libro fue un verdadero éxito mundial y no me extraña porque las afirmaciones que en él se hacían eran, cuando menos, asombrosas, porque decía que en los primeros libros de la Biblia estaban codificadas cosas como el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin, como las guerras del Golfo, o hasta acontecimientos cósmicos como colisiones de cometas. Los acontecimientos históricos que aparecían codificados en este código de la Biblia parecían ilimitados. El Holocausto, los asesinatos de Robert y John Fitzgerald Kennedy, hasta una futura guerra nuclear que Drosnin fue explotando o fue desvelando en las siguientes partes del libro, porque hubo por lo menos 3 que yo sepa libros del Código de la Biblia. ¿Y dónde fue a encontrar Michael Drosnin la inspiración para tan extensa, original y exitosa publicación? Pues ni más ni menos que esto tenía un fundamento científico, por extraño que pudiera parecernos. El fundamento científico era un trabajo publicado en la revista Statistical Science en 1994 que se titulaba Secuencias equidistantes de letras en el libro del Génesis y estaba firmado por 3 matemáticos de prestigio, Doron Whitson, Eliyahu Rips y Joab Rosenberg. Y era un trabajo ciertamente insólito para una revista científica, aunque fuera una revista matemática, y es que ahí se presentaba la evidencia estadística de que la información sobre las vidas de rabinos muy famosos estaba codificada en el texto hebreo del Génesis cientos o miles de años antes de que esos rabinos hubieran vivido. ¿Y cómo se conseguía este prodigio? Pues para explicarnos el procedimiento hemos contactado con David Zurdo, que fue el autor de Código B, los mensajes ocultos que nos esconde la Biblia, el primer libro sobre este tema que se escribió en español. La idea es que la Biblia, las 304.805 letras que componen la Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea y el Pentateuco en la Biblia cristiana,
tienen unos mensajes que están ocultos por debajo de la información que todo el mundo puede leer, el que sepa hebreo o en una de las traducciones. Como la Torá es muy estable, es decir, que se copia desde hace muchísimos siglos al pie de la letra, sin que haya ningún tipo de error, se podría decir que si ese código existió en algún momento, seguiría existiendo ahora. El procedimiento matemático consiste en buscar como si fuesen sopas de letras, por así decirlo, en textos o las letras que se colocan en diferentes tipos de ordenaciones. El ordenar las letras de la Biblia, de la Torá, en diferentes órdenes es algo que ya se hace desde la época de los cabalistas, es algo que está en la tradición judía. En el caso de informatizarlo, consiste en buscar, recolocando las letras, cambiando sus distancias, buscar si hay en vertical, en horizontal o en diagonal, ya digo a modo, insisto, de sopa de letras, algún tipo de mensaje oculto. Y así fue como Michael Drosnin encontró el mensaje Isaac Rabin, el nombre del que fue primer ministro de Israel, y asesino que asesinará. Esta es un poco la base de cómo funciona. Nos lo podemos imaginar de esa manera, reordenando letras, colocándolas como si fuese un Scrabble prácticamente en un tablero y buscando, ya digo, letras que tengan una forma que permita relacionarlas unas con otras. Esa forma puede ser, ya digo, vertical, horizontal o diagonal. Cabe destacar que en este caso, en el caso que nos ocupa, no estamos hablando de charlatanes sedientos de notoriedad, ni muchísimo menos, sino de reputados académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El doctor Eliyahu Rips es uno de los principales expertos mundiales en teoría de grupos y es el científico que más estrechamente fue asociado con la hipótesis del código de la Biblia, a pesar de que el software que se hacía para las búsquedas de palabras fue diseñado tanto por Rips como por Doron Wistun. Y aún así la idea no era originalmente suya. Esto lo venían haciendo rabinos y cabalistas desde hacía mucho tiempo. El más famoso, el rabino Weizmandel de Eslovaquia. La diferencia entre aquellos antiguos estudiosos y los modernos matemáticos israelíes era que antes había que realizar estos cálculos completamente a mano, lo que llevaba toda una vida de trabajo. Y sin embargo ahora bastaba con pulsar un botón en un ordenador para que los resultados saliesen al segundo. Y en estas estaba este grupo de científicos, de matemáticos, de estadísticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, viendo las posibilidades de este descubrimiento que apenas podían creer, cuando a alguien se le ocurrió meter en el programa de búsquedas que habían desarrollado un nombre para ellos muy familiar, el del primer ministro de su país, Isaac Rabin. Y lo que encontraron en esa cuadrícula de letras hebreas les alarmó profundamente. Una alarma que luego se comprobaría que estaba justificada. La importancia a nivel mundial tuvo que ver con la predicción del asesinato de Rabin, que al menos Drosnin lo cuenta en su libro, fue previa con el Eliyahu Rips, con este matemático israelí, porque Michael Drosnin es neoyorquino, que encontraron esta información, la intentaron comunicar a Rabin a través de un poeta amigo suyo, él no lo tomó en serio y al final acabó falleciendo. Si todo esto es como lo cuentan, pues por un lado la frustración de no haberlo podido salvar, por otro lado el que esta historia hizo que se popularizase, se hiciese mundialmente conocido, y para los, vamos a decir, los más sesudos que desarrollaron el método, no tanto Drosnin, sino los matemáticos, pues la verdad es que imagino que no fue plato de buen gusto que se convirtiese su trabajo en algo muy popular, porque los secretos, en general, para que se mantengan, también deben ser discretos. Y desde luego todo aquello fue cualquier cosa menos discreta. De hecho, se desató una auténtica locura a nivel mundial. Salió el libro de Drosnin más sus dos secuelas, programas informáticos, páginas web, artículos a favor, artículos en contra. Todo el mundo buscaba en los programas que se popularizaron para ahondar en el código de la Biblia, pues buscaban cosas como su propio nombre, si Rajoy sería presidente, si el Real Madrid ganaría la Champions League.
Se hacían pronósticos de todo tipo basándose en las soluciones que se encontraban en el código de la Biblia y se daba un fenómeno curioso. Si bien los ejemplos como el propio asesinato de Yitzhak Rabin y muchos otros sacados de la historia eran inapelables y completamente ciertos, pues el asunto con las predicciones a futuro parecía que chirriaba un poquito. Michael Gosling hizo muchísimas predicciones en su momento, en su primer libro, después en una segunda edición. La verdad es que la mayoría de las predicciones fallaban, sobre todo por las fechas. Y lo que se llegó, digamos, a deducir es que el método no permitía hacer búsquedas a futuro, sino que, claro, una vez ha ocurrido algo, se puede buscar si ese algo está consignado en ese código secreto, ¿no?, que supuestamente tiene la Torá. Esto suscitó muchísimas dudas. La verdad es que se decía que ordenando las letras de una cierta manera prácticamente se podía encontrar cualquier cosa y máxime teniendo en cuenta que el hebreo no utiliza vocales, con lo cual las palabras son más cortas y la probabilidad de encontrar por azar puro nuevas frases o nuevos mensajes pues aumenta. Lo que también es cierto es que ha habido personas muy importantes, como por ejemplo recuerdo un premio Nobel de Economía, un matemático, que defendió públicamente que el código de la Biblia, por una cuestión puramente probabilística, no podía ser solo una casualidad. Nos quedamos con la duda, la verdad. Eliahu Reeves se terminó desvinculando más tarde por completo tanto del libro como de su autor. De hecho, dijo con bastante claridad ante los medios de comunicación, cuando se le preguntaba sobre el asunto, que no apoyaba para nada la utilización por parte de Michael Drosnin de su método para realizar predicciones a futuro. Pero eso sí, dejó muy claro que la única conclusión que se puede sacar de la investigación científica sobre los códigos de la Torá es que existen y no son para nada una mera coincidencia. Y no lo parece porque, por ejemplo, nos encontramos que si vamos tomando las letras del Génesis, del principio de la Torá, de 50 en 50, es decir, cogemos la primera, luego la número 50, luego la número 100, etcétera, etcétera, nos encontramos lo siguiente en los 5 libros que forman la Torá, o el Pentateuco, como lo conocen los cristianos. En el Génesis y el Éxodo, si hacemos esta cuenta de 50 letras, nos forma la palabra Torá. En el Levítico, si hacemos lo mismo, nos forma el nombre de Dios. Y en los números y el Deuteronomio nos aparece otra vez la palabra Torah, pero esta vez al revés. Así que parece que sí, que hay cosas codificadas dentro de la Biblia, y no es de extrañar que desde los antiguos cabalistas a los modernos matemáticos, pasando por el mismísimo Isaac Newton, pues se hayan esforzado en intentar descifrarlo. Y la Torá sería un lugar perfecto para dejar un mensaje en clave, un mensaje codificado que permaneciese a lo largo de los siglos, porque primero, el alfabeto hebreo, que tiene equivalencias tanto con letras como con números como simbólicas, es perfecto para codificar información. Pero es que además se da la circunstancia de que la Torá se lleva copiando siglo tras siglo desde hace miles de años exactamente igual, letra a letra. Cada una de las 304.805 letras de la Torá. Un trabajo que lleva a un escriba un año entero de trabajo y que al menor error, aunque sea solo una letra, puede invalidar totalmente el rollo que tiene que ser enterrado. Como es de suponer, estamos ante algo tremendamente polémico, que ha tenido muchos ataques e intentos de refutación, pero que en cumplimiento del método científico hay que decir que es perfectamente replicable y perfectamente comprobable. De hecho, también ha habido muchísimos espaldarazos por parte de otros matemáticos
y académicos de los más variados campos. Posiblemente la contribución más destacada en este aspecto fuera la de Harold Gans. Harold Gans era un reputado experto en criptografía que trabajaba para la Agencia Nacional de Seguridad, para la NSA, la misma agencia para la que trabajaba Edward Snowden. Oyó hablar de este asunto y la verdad es que no pudo resistirse a investigar. No pudo por tres razones. Una, los códigos eran su vida, había pasado toda su carrera descifrando y construyendo códigos criptográficos. Dos, hablaba hebreo a la perfección. Y tres, todo este asunto del código de la Biblia le parecía una chorrada de padre y muy señor mío. Y como él mismo era estadístico, matemático e informático, se vio con las capacidades necesarias para intentar refutar toda esta historia. Así que escribió su propio programa informático, empezó a buscar la misma información que habían buscado los matemáticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y allí estaba. Sencillamente no daba crédito. El que pretendía encontrar el fallo dentro de la metodología de los israelíes o incluso destapar un fraude, se encontró con que aquello funcionaba. Durante las siguientes 440 horas, que se dice pronto, su ordenador estuvo trabajando sin descanso, haciendo nuevas búsquedas aparte de las que ya habían planteado Eliyahu Rives y Doron Witzum, cruzando, por ejemplo, los nombres de los rabinos originales con los de sus ciudades de nacimiento, y siempre estaban ahí. En dos ordenadores separados por miles de kilómetros de distancia, en dos países diferentes, dos personas habían tenido resultados semejantes. Rives había encontrado los nombres de los rabinos asociados a sus fechas de nacimiento y Gans había encontrado esos mismos nombres asociados a sus ciudades de nacimiento. Así que un técnico de los servicios de inteligencia completamente escéptico en un principio y que había aplicado los mismos métodos y el mismo rigor a esta investigación a las que hacía para el Departamento de Defensa, había terminado corroborando el código de la Biblia. Pero bueno, todo esto ya se puede considerar historia pasada, historia de hace 20 años. Y este programa lo hemos titulado El retorno del código secreto de la Biblia. Y es que este tema ha hecho una reaparición en el escenario público gracias al trabajo del investigador y experto en antigüedades Timothy Smith. En 2017 publicó un libro que se titulaba La llave del chambelán, que ha sido reeditado con el título de El Código de Dios. No lo busquéis en español, que no ha sido traducido a nuestro idioma. Y en ese libro relata sus 25 años de investigación sobre este tema y los avances que ha hecho al respecto. De hecho, su enfoque es muy diferente porque se basa en una copia muy especial y muy particular de la Torá que se llama el Códice de Leningrado y que es el manuscrito completo más antiguo de los que se conservan de este texto. Además, aparte de tener en cuenta las letras y su valor numérico en hebreo, tiene en cuenta también el valor simbólico y cabalístico de cada una de las letras, lo cual puede enriquecer muchísimo las interpretaciones. La historia de Timothy Smith es curiosa porque él es un cristiano devoto que descubre que sus abuelos eran judíos sefardíes. Y a raíz de eso empieza a tener una serie de extraños sueños, en los cuales incluso se le aparece Moisés, y esos sueños le convencen de que tiene una misión que está relacionada con el desciframiento de la Torá, del código de la Biblia. Y si la cosa os empieza a parecer rara, es que lo es, porque resulta que este caballero utiliza el método de letras equidistantes, que ya nos ha explicado David Zurdo, y lo emplea de una forma que nadie lo había empleado hasta entonces. Lo emplea para averiguar si hay algún mensaje en ese texto directamente dirigido a él.
y llega a la conclusión de que efectivamente así es, de que el código oculto de la Biblia le interpela a él y solo a él, encomendándole la tarea de desvelar su secreto. Y a ello se dedicó, y utilizando programas informáticos descubrió que efectivamente la Torá podía contener información relativa a acontecimientos futuros que eran imposibles de conocer en la época en que fue redactada. Smith es un cristiano devoto, y sus conclusiones giran en torno a motivos cristianos. De hecho, en particular, afirma haber encontrado información detallada sobre el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Jesús de Nazaret en el texto del Génesis. Aunque aquí no haya llegado la ola, el texto ha sido un bestseller en Estados Unidos y, de hecho, el canal Historia le ha dedicado un documental especial de 2 horas de duración que en España será emitido este mes de diciembre. Ya veremos lo que nos depara, pero nos promete profecías cumplidas, profecías futuras y hasta ni más ni menos que alguna pista sobre el paradero del Arca de la Alianza. No parece poca cosa. Pero si vosotros sois de los que pensáis que, que todo esto es imposible, que no puede haber ningún patrón escondido dentro de la Biblia y que a lo mejor otro tipo de textos igualmente largos pueden producir resultados semejantes, pues resulta que también hay estudios sobre esto. Ha habido equipos de estadísticos que han encontrado lagunas en los experimentos realizados sobre el código de la Biblia. Brendan McKay, que es profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de Australia, usó el sistema de RIPS, por ejemplo, para encontrar indicios o profecías de asesinatos políticos no en la Torá, sino en Moby Dick, que por cierto es un libro bastante más extenso, lo cual quiere decir que hay más capacidad para hacer estas sopas de letras, estas combinaciones. Pero además es que los resultados que encontró McKay, sí encontró algunas cosas, pero no tenían nada que ver con la exactitud de lo que se ha encontrado en la Torá. Mucho más curioso, y me atrevería a decir que hasta humorístico, fue lo que hizo el matemático David Thomas, que básicamente hizo una de estas búsquedas del código de la Biblia utilizando programas informáticos y se encontró con que las palabras código y falso se encontraban siempre muy juntas, pero no una vez ni dos, sino hasta 60 veces. Así que lo que parece bastante claro es que en este asunto la intención del que hace las búsquedas y del que las interpreta es algo a tener muy, pero que muy en cuenta. Si bien los códigos de la Biblia o los códigos de la Torá o como queramos llamarlos pueden ser criticados, y de hecho hay mucho para criticarlos, debemos de tener en cuenta que nuestra comprensión de cómo funcionan el tiempo y la historia depende en gran medida de nuestro marco de referencia. Por ejemplo, hay una teoría actualmente muy en boga que se llama la teoría del universo bloque, y que básicamente, todo esto es muy complejo, pero hay que resumir, básicamente consiste en que pasado, presente y futuro coexisten a la vez en nuestro universo. En ese caso, siendo fantástico que lo es, ya no parecería tan imposible lo que postulan estos nuevos cabalistas de la era digital. Pero a lo mejor estamos errando el camino, a lo mejor no es necesario, ni siquiera conveniente, intentar buscar teorías científicas
o justificaciones matemáticas para un fenómeno que no tiene nada que ver con la ciencia y tal vez mucho que ver con la fe, porque estamos hablando de un texto que para miles de millones de personas, de judíos, de cristianos, de musulmanes, fue inspirado por la divinidad. Pero si todo este asunto del código de la Biblia, si hubiese un mensaje codificado, es más, si hubiese infinitos mensajes codificados dentro del Antiguo Testamento, ya no estaríamos hablando de un texto inspirado por la divinidad, sino directa y literalmente creado por Dios. Y si hay por ahí quienes se plantean que revelar la existencia de vida extraterrestre, por ejemplo, sería demasiado fuerte por sus implicaciones, por su repercusión social y por tanto no debería hacerse, pues no quiero ni saber lo que opinarían de una prueba material de la existencia de Dios. No sé si la Torá es meramente texto o, como dicen los defensores de estas teorías, una especie de dispositivo en el cual se han compactado enormes cantidades de información. A lo mejor la clave está en lo que un famoso intérprete de la Torá avisaba a los escribas, a los copistas encargados de confeccionar esos rollos. Les decía: sed cuidadosos con vuestro trabajo, porque es un trabajo sagrado, y si añades o sustraes, aunque solo sea una simple letra, habréis destruido el mundo. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Os pido mil perdones si os he sobresaltado, pero me parecía necesario que escuchaseis este sonido. Era el sonido de un avión Stuka lanzándose en picado contra su objetivo para arrojar una bomba. Entre 1938 y 1945, para muchas personas, para demasiadas personas, este fue el último sonido que escucharon antes de morir. El Stuka, aparte de un avión, de un bombardero, era también un instrumento de terror. Ese sonido característico, ese aullido, lo provocaba una sirena con la que estaba equipado el avión y que se accionaba al entrar en picado. Una sirena que no tenía más función que provocar el pánico entre los que estaban abajo. Y los primeros en escuchar ese sonido, los primeros en sentir esa sensación de horror, fueron españoles. En 1938, en plena guerra civil, 4 pueblos del Maestrazgo, 4 pueblos indefensos, 4 pueblos sin apenas valor estratégico, fueron los primeros en la historia en ser atacados por los Stuka. Yo conocí esta historia cuando la tratamos en su día en Cuarto Milenio, pero bueno, la televisión tiene la servidumbre de que a veces hay que pasar muy deprisa por encima de temas que merecen detenerse un poquito más en ellos.
Detenerse en las vidas, detenerse en las tragedias, detenerse en los dramas humanos de las personas que vivieron en su carne las cosas que relatamos. Y ese es un fallo que ha sido magníficamente subsanado por los invitados que traemos hoy a Días Extraños. Ellos son Rafa Molés y Pepe Andreu, los codirectores de un documental, El experimento Stuka, que no solamente nos habla de la conspiración, del encubrimiento, del misterio de aquel experimento nazi en nuestro país, sino que sobre todo nos habla de las personas que lo sufrieron y les pone voz, les pone rostro, les pone emoción en esos rostros y en esos ojos humedecidos por las lágrimas, y nos recuerdan que la historia no son solamente cosas, datos escritos en libros, polémicas entre historiadores y académicos, sino que la historia, sobre todo, la vivieron y la sufrieron seres humanos. Rafa Molés y Pepe Andreu, bienvenidos a Días Extraños. Gracias, un placer. Muchísimas gracias a ti por ver la película, sobre todo. Oye, ¿cómo llega esta historia hasta vosotros? Pues mira, la verdad es que fue casualidad. Nosotros como documentalistas, pues de alguna forma siempre estamos ahí, ¿no?, atentos a cualquier cosa que nos pasa por el lado. En este caso fue muy sencillo. Yo era profesor de la Universitat Jaume I de Castellón y un compañero profesor mío, o sea, un compañero profesor que vive en San Mateo, muy cerca de estos pueblos del Maestrazgo de Castellón donde pasa la película. Me explica esto, que un vecino, bueno, después de 75 años se empieza a buscar, a intentar entender por qué habían bombardeado sus pueblos, que era una cosa que había quedado como en un vacío, en un silencio absoluto, no sabían la razón, y bueno, y allí buscando encuentra una referencia en un libro de historia de Antoni Víbor. De allí acaba en Friburgo, encuentra una carpeta donde está fotografiado por parte de la Legión Cóndor perfectamente el día antes, el día de los bombardeos y luego días después documentando perfectamente aquel bombardeo, ¿no? Lo cual lo convertía en algo singular, porque la verdad es que la versión oficial, que había durado durante 75 años, y esto es lo grave o lo dramático, más de que sea un experimento militar de la Legión Cóndor alemana, que lo es y que es singular, lo grave de esto es que durante 75 años los vecinos seguían creyendo que los responsables, como se había contado por la propaganda franquista, era la aviación republicana, pese a que ellos estaban en zona republicana. Estos pueblos quedan en zona republicana. Pasa la guerra, como en todos los pueblos se dice, bueno, son cosas de la guerra, bombardean, muere gente y ya está. Viene la dictadura, viene la represión, el silencio, pero luego llega la transición y vuelve otra vez el silencio, porque con la transición hay un gran silencio de, bueno, vamos a llevarnos bien, ¿no? Y eso son 40 años más y nos plantamos en eso, en 80 años en los que estos pueblos, sin hablar, con familias enfrentadas incluso, ¿no?, porque se echaban las culpas de unos a otros, no abiertamente, ¿no?, pero sí con ese silencio tenso, ¿no?, y en algunos casos sí, en algunos casos había habido acusaciones directas, ¿no?, fuisteis vosotros que erais los republicanos. Bueno, una situación totalmente esquizofrénica. Nos damos cuenta de que, bueno, que lo que había pasado era eso, que el hecho de no hablar, de no salir, de no sacarlo, había hecho que no se supiera esta historia, que esta historia estaba accesible. O sea, esta historia en 2005, Antoni Víbor, en su libro La Guerra Civil de España, encuentra esta carpeta que se conocía, la estudia y dice, bueno, aquí se ha experimentado. Y ya está. Y eso queda en un libro de historia totalmente desconectado de nuestros protagonistas, ¿no?, de sus protagonistas, de los protagonistas de esa historia. Y eso fue lo que realmente nos lanzó a Pepe y a mí a hacer la película. Más que el hecho experimental, que sí que es verdad que es singular, y podemos hablar de eso, ¿no?, que se está probando un avión concreto que ha llegado aquí, pero lo que nos parecía singular era esto, que por fin unos vecinos habían salido, habían gastado su dinero en ir a los archivos, a irse a Alemania y poder por fin conectar esa historia con su vida, ¿no?, que era lo grave, ¿no?, y que había generado, pues, familias divididas, como se ve en la película, hijos de milicianos republicanos, como se ve en la película, que han sufrido durante años el acoso de parte del pueblo, diciendo, bueno, tú fuiste el culpable, tu padre fue el culpable.
bueno, al final se dieron cuenta de que todos habían sido como pequeñas piezas, ¿no?, de un tablero de juego, como en realidad todas las víctimas civiles de las guerras, pequeñas piezas de un tablero de juego que juegan otros, ¿no? Y cada uno tiene sus intereses, ¿eh? Aquí había dos bandos, pero Hitler y Mussolini, que estaban participando en esta guerra, también tenían sus objetivos, ¿eh? Cada uno estaba haciendo su guerra, y Hitler, y bueno, es conocido y todos los historiadores coinciden en eso, cuando vivía en la Legión Cóndor a ayudar a Franco, evidentemente para ellos tiene una trascendencia menor la guerra, más allá de pensar quizá un país republicano, bolchevique, pero está documentado, ¿no?, que ellos, bueno, estaban ya planeando esa gran guerra que era la Segunda Guerra Mundial y que en ese momento nadie sospechaba, ¿no? Porque nadie sospechaba, y ni siquiera evidentemente los ciudadanos, los habitantes de esos 4 pueblos, porque estamos hablando de una región hasta ese momento que había disfrutado de suerte, casi la guerra había pasado por encima de ellos, y un buen día, en el momento en el que menos lo esperan, se desata la tragedia. Hay un testimonio de una mujer, hay muchos testimonios impresionantes en la película, pero hay uno que, claro, ella era una niña, nunca había visto un avión, pensaba que aquello era un pájaro grande, y lo mira sin miedo hasta que empiezan a estallar las bombas. ¿Qué impacto genera en aquella gente que de repente la guerra se cierna sobre ellos de una forma tan repentina y tan brutal? Bueno, en su gran mayoría, los testimonios a los que hemos tenido acceso, que aparecen en el documental, entonces eran unos niños, eran niños de 9 a 13, 14 años, o desde 5 tenemos alguno. Entonces no es lo mismo como lo siente un niño que un adulto. El frente está cerca, está a unos 30 kilómetros de Benassal, está más cerquita de Albocácer, pero son pueblos que por la orografía, ¿no?, es una zona montañosa, la guerra le queda lejos, ¿no? Saben que hay una guerra, que pasan tropas por allí, pero no la viven, ¿no? De hecho, uno de los personajes, Antoni, ¿no?, que sus padres viven en Barcelona y queriendo evitar desgracias familiares, lo dejan que vayan con una familia a Benassal pensando que allí estaba seguro. Bueno, los niños, no solamente esta niña, ¿no?, que él estuca y piensa que es un pardalot, un pájaro grande. Otro de los niños, Ángel, cuando ve caer la bomba, piensa que es un saco de trigo, un saco, o un hombre negro, ¿no? Ha caído un hombre negro. No se lee igual por un niño que por un adulto, ¿no? Y más cuando no tiene esa realidad tan cerca. Sí, lo cierto es eso, ¿no? Que la guerra era algo que eran conscientes. Son 4 pueblos que han quedado en primera línea, o sea, se ha cortado en 2 la parte republicana. Estos pueblos en el Maestrazgo se han quedado en la parte republicana, y es algo que pasa allí, pero la realidad era esta, que tal y como cuando la vida en los pueblos seguía, ¿no? Los niños la cuentan así, los ahora adultos pues iban al campo a trabajar, estaban en sus casas, estaba el panadero, de hecho hay algunos de los muertos que están en la tienda del pueblo. La vida seguía normal, la guerra estaba ahí, ¿no? Estamos en el 38, todo el mundo era consciente de que la guerra civil estaba muy avanzada, pero la vida era absolutamente normal en estos pueblos. Y así es de trágico el bombardeo, ¿no? Porque les pilla a todos en casa, durmiendo en sus casas, como cuenta Rosa, una de las víctimas, que cuando hablábamos con ella y veía en el informativo que tenía conectado en la tele, recuerdo, y veía esos bombardeos de Siria y veía niños rescatados de los escombros y multitudes de gente, ella nos dijo, mira, exactamente como eso. Ese momento en el que ella dijo, mira, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Y analizando las imágenes nos dábamos cuenta de que, bueno, sí, no se diferenciaba tanto, ¿no?, de lo que estamos haciendo las grandes potencias occidentales ahora en los países de Oriente Próximo, ¿no? Y ella lo veía y lo veía claro, ¿no? Y nos decía, mira, lo que veis ahí es lo que me pasó a mí. Ellos estaban en casa, eran civiles, la guerra la hace quien la hace, y los civiles son siempre las víctimas inocentes e inconscientes, ¿no?, de por qué les ha pasado esto a ellos, ¿no? Y en este caso, pues eso, en una zona muy rural, que hoy incluso todavía los pueblos, pese a estar cerca, la orografía hace que tengan como cierto aislamiento. Estos 4 pueblos que salen en la película y que están descritos en esta carpeta encontrada en Friburgo, que es un poco la clave, la unión, ¿no?, de lo que pasó, entre ellos nunca habían hablado, nunca se habían contado entre ellos
¿y cómo fue el bombardeo de vuestro pueblo? No, pues era un avión que solo tiraba una bomba muy grande que cayó en el centro del pueblo, cerca de la iglesia, que destruyó. Ni siquiera habían hablado de esto, ¿no? Este silencio, esta mirada hacia adentro por no recordar estos hechos de la guerra, sigue viva, ¿eh? Y seguía viva cuando llegamos allí y nos la encontramos de lleno, ¿no? Nos sorprendía esto. Encima estamos hablando de 4 localidades sin tropas, sin valor como objetivo militar. ¿Cómo se puede justificar? Bueno, estaban en el frente de guerra, ¿eh? Y Albocácer, que es más grande, sí que la batalla ahí la República plantó cara a las tropas franquistas que habían ganado después de la batalla del Ebro, y durante semanas se quedan estancadas ahí. Ahí el ejército republicano sí que, en una gesta que se ha conocido muy poco por la historia, porque no se ha hablado mucho, planta cara con sus relativos pocos medios a las tropas franquistas, y se quedan paradas ahí durante semanas, ¿no? Albocácer, que es más grande y que sí que tenía carretera, claramente era un sitio por donde de alguna manera deberían pasar, pero Vilar de Canes es un pueblo de 3 calles, para que os hagáis, continúa igual, y que estaba pues bastante alejado del frente, teniendo en cuenta que el frente, por ejemplo, Benassal estaba a 30 kilómetros, pero no estamos hablando de 30 kilómetros como si fuéramos a una ciudad cercana a nosotros a 30 kilómetros, estamos hablando de 30 kilómetros sin ningún camino entre montañas, ¿no? Entonces eso permitía que esa vida continuara normal, aunque el frente estaba allí, y el hecho de que se quedara estancado allí durante semanas es lo que de alguna manera también se supone que facilita este bombardeo. Los Junkers 87A, el Stuka, el avión Stuka, el Stuka es el apodo de este avión, había llegado hace unos meses a España, se había estado utilizando en la batalla del Ebro sobre objetivos muy concretos para lo que estaba en principio diseñado, o que era para hacer caer una bomba en un punto exacto con un margen de error muy pequeño, algo que no podían hacer los bombarderos hasta ese momento, que abrían la escotilla, dejaban caer bombas y caían donde caían. Este avión que se lanza en picado y a 500 metros del objetivo deja caer una única bomba para un objetivo concreto, se había estado usando ya pues, en cruces de carreteras, en estaciones de tren, en cosas que eran muy difícil a lo mejor bombardear con estos bombarderos que bombardeaban en masa, ¿no? Bueno, pues en estos pueblos donde el frente se ha quedado paralizado durante semanas, donde hay una resistencia en la montaña muy potente, mientras ellos siguen haciendo su vida normal, haciendo el pan, lavando la ropa, yendo a los campos, estos bombarderos se estacionan justo al otro lado, en un pueblo vecino que culturalmente, lingüísticamente es un pueblo vecino. Podrían haber sido uno de ellos, pero este queda en el otro lado, queda en el lado tomado por las fuerzas franquistas, y desde allí a muy corta distancia puede volar con esta nueva bomba. El avión está diseñado para lanzar una bomba de 250 kilos. Querían probar si podía llevar una bomba de 500 kilos, el doble de grande, y esto limitaba un poco la operatividad del avión, ¿no? Que tenía que volar con menos combustible, con el copiloto en tierra porque pesaba, y el copiloto es el que defendía el avión con una ametralladora. Cuando tenían que buscar una situación de suficiente seguridad para el avión, para que el piloto fuera solo con esa gran bomba, lanzarse sobre un objetivo y no verse amenazado por la aviación republicana, que en ese momento no estaba allí. Por tanto, era como que hay una cuestión de oportunidad, ¿no? Por lo que entendemos, una cuestión de oportunidad de que, bueno, está al frente allí, están cerquita, pueden ir, no van a poner en juego esos nuevos juguetes nuevos que tienen, ¿no? La Legión Cóndor, traídos desde Alemania, que son los Junkers 87A, los Stuka, y les toca. Sinceramente creemos que les toca en ese sentido, ¿no? ¿Tienen un valor estratégico o no? Bueno, pues ahí hay una controversia histórica importante. Lo que está claro es que en el centro de los pueblos, viendo las fotos de esa carpeta que es clave, tomadas apenas unas horas antes del bombardeo, unas fotos de una calidad extrema, donde se puede ver prácticamente todo, las personas paseando, lo que sea. En los pueblos había pueblos y había vecinos, no había ni camiones, ni baterías antiaéreas, ni artillería, ni tanques, y los alemanes esas fotos las tenían horas antes y sabían dónde iban. ¿Qué dice Anthony Vibor, que es el gran historiador que señala, ¿no? Señala esta carpeta y señala esto como un test militar? Nos dice que el avión, que había sido probado unas semanas antes con esta nueva bomba en objetivos, pues como te decía, un cruce de carreteras, una vía de tren, necesitaban saber en algún momento, bien
momento simplemente surgió la oportunidad de ver qué efecto tendría esas bombas sobre edificios robustos, edificios grandes, sobre casas, ¿no? Porque se están pensando en este avión para su desarrollo futuro, y de hecho se desarrolla muy rápidamente, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, las casas, los edificios grandes eran un objetivo, ¿no? Y Antoni Vívor explica esto, ¿no? Por eso las iglesias, por ejemplo, en casi todos los pueblos la iglesia queda tocada y derruida, y las casas más nobles o de la gente que en realidad sería la gente de derechas de esos pueblos, ¿no? La gente más rica, son las casas que son el mejor objetivo para probar la potencia de ese avión, ¿no? Y al final es ahí donde se lanzan las bombas, no sobre los campamentos militares, no sobre las líneas del frente. Esas bombas se lanzan sobre esos edificios, y como Antoni Vívor dice, él piensa que es por esto, ¿no? Por probar la eficacia sobre estos edificios que no habían podido probar en ese momento. ¿Qué pasa? Que en esas casas vivía gente, vivían civiles, y fueron los que murieron. En la introducción de vuestro documental decís una frase, que matar no es fácil, pero hay alguna cosa que he visto allí que la contradice, porque hay unas fotografías que me han puesto los pelos de punta, y son las fotografías de los pilotos nazis, pues poco tiempo después del bombardeo, no sé si un día, no tengo ni idea, pero allí tomando mediciones, metiéndose dentro de los cráteres, tomándose fotografías de souvenir del mismo pueblo que habían destrozado ellos poco antes. Me ha parecido atroz. Sí, esas fotos en realidad no son horas, son algunos días después, cuando consigue el frente avanzar y ya pueden pasar sin problema. Pero sí, la sangre fría es increíble, pero no es muy distinta de la sangre fría que tenemos ahora en el ser humano, ¿no? En estas guerras que Rafa comentaba, en Siria, en Líbano, en tantas otras, ¿no? Donde una persona ahora ya de una manera más limpia, higiénica, toca un botón y sale un avión, un dron que lanza una bomba sobre, pensamos que un campamento, o puede ser una boda o un colegio o un hospital, ¿no? Es muy distinto y también tenemos todos una responsabilidad. En los coloquios lo solemos decir porque esta gente se extraña, ¿no? de cómo, qué bien viven esta gente, que sí que es verdad, que es gente muy joven, gente alemana de buena familia, que viene aquí más o menos de un ambiente vacacional, de un trabajo muy, muy cómodo. Pero bueno, estas bombas, ¿no? que se tiran ahora, que tira un dron desde una base de Boston o de Dios sabe dónde, algunas se fabrican en este país. La sangre fría, ¿quién la tiene? El que la fabrica, el que la lanza, desde luego el que la recibe no. Yeah. Sí. En ese sentido, Stefanie Schuller-Springorum, la historiadora alemana que aparece en el documental y que ella ha estudiado los diarios privados de esos pilotos, es muy interesante por lo que decías tú, porque nosotros sí que creemos en esta tesis de que matar a una persona no es fácil, siempre que no la desconozcas, la deshumanices, te alejes de ella, ¿no? Y en estos diarios privados sí que vemos al principio a estos jovencitos pilotos alemanes que vienen a España un poco de vacaciones, a ligar, a ganar dinero, salir del aburrimiento, ¿no? Porque tenían un ejército que se acababa de formar, porque había estado prohibido después de la Primera Guerra Mundial. Ellos llegan aquí y al principio sí que tienen esta sensación, es muy interesante esta sensación de, ostras, tenemos un poderío, o sea, estamos masacrando aquí a todos, ¿no? Y esta sensación se va perdiendo a lo largo de los diarios hacia el final de la guerra, en la que se automatiza todo y que permite, pues, esas fotos que tú comentas, ¿no? De un oficial alemán fumando dentro del cráter de la bomba que han lanzado unos días antes para que un compañero suyo le haga una foto y simplemente documentarlo y poderlo mandar hacia Alemania y decir, bueno, pues sí, la bomba tiene este efecto. Sí que hay la deshumanización es importante y la desconexión de la realidad es importante. Por eso ahora ya no hace falta lanzarse en picado con un avión a un sitio, pudiéndolo hacer tranquilamente con un joystick desde Londres, como decía Pepe, haciendo volar un dron, que una bomba caiga no sabemos dónde, matando a no sabemos quién y sobre la que ni nos interesamos, ni nos preguntamos, ni de hecho queremos saber demasiado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en eso? Hay un dato que me parece relevante porque vendría a demostrar que efectivamente los alemanes vinieron aquí pues a experimentar sus aviones, sus bombas, sus tácticas, y realmente el resto les traía bastante sin cuidado. Y es que después del desastre de Guernica, después del desastre de relaciones públicas, entre otras cosas, de imagen internacional para los sublevados, Franco emite una
orden que prohíbe expresamente cualquier tipo de bombardeo sobre población civil. Y estos señores parece ser que se pasan esta orden por ahí mismo. Bueno, y el propio Franco, ¿no? Nosotros pensamos que esto es una maniobra de propaganda después de la mala prensa de Guernica que Franco hace para lavarse un poquito la cara, ¿no? Pero el mismo 25 de mayo, a la vez que caen las bombas en Benassal, la aviación italiana bombardea el mercado central de Alicante, ¿no? Con más de 300 y pico víctimas, muertos. Entonces, no sabemos hasta qué punto Franco sí que estaba informado, la aviación nazi sí que remite sus partes de bombardeo a la Armada Española, pero no tenemos ese documento, ¿no? Que certifica que Franco conoce los experimentos, ¿no? Sí, aquí hay una incógnita siempre, ¿no? Por una parte es verdad que la Legión Cóndor, y está en los partes de guerra y en las órdenes y en los telegramas militares, ¿no? Siempre tuvieron esta ansia por bueno, incluso condicionar en alguna ocasión la dirección de la guerra, y esto lo decía von Richthofen, ¿no? Para intentar, bueno, que ellos tenían que hacer sus pruebas y a veces les interesaba más ir por un lado que por otro. Yeah. Y había siempre esta discusión, ¿no? de los mandos franquistas en muchas ocasiones quejándose de oye, es que estos están haciendo lo que quieren, ¿no? Van a su bola, y estas discusiones son constantes, ¿eh? Pero por ese documento que dices, que es de un mes, un poco más, un mes antes del bombardeo, sí que nos plantea una incógnita, nos parecía muy interesante y por eso lo sacamos, porque es una orden como muy directa que dice, además, cuando citamos que hay que atacar un pueblo, y si citamos un nombre nos referimos a los alrededores del pueblo, es muy específico, nunca hay. Sí que es una orden que se repite en varias ocasiones y sí que algunos historiadores coinciden en que podría ser más que una realidad, una orden propagandística, ¿no? Porque la realidad lo contradice. Sobre todo, por ejemplo, en estos bombardeos que nosotros hablamos, no lo podemos saber, ¿eh? No hay ni una orden directa ni una información directa que nos pueda conectar ese conocimiento, pero lo que sí que es cierto es que ese mismo día estaban masacrando a población civil en Alicante, por ejemplo. Es decir, que era una orden que o no le hacían caso o realmente servía de poco. Pero que había un poco de descontrol con la Legión Cóndor aquí, sí, eso está documentadísimo, ¿no? Y Guernica un poco, ya sabes, todo el mundo sabe que la Legión Cóndor intentó adelantarse, ¿no? Y ser ellos los que hicieron ese bombardeo porque, bueno, pues porque tenían cosas que probar, ¿no? Uh-huh. La película es muy emotiva, aparte de los puros datos históricos, y el rodaje con los testigos ha debido de ser emocionalmente intenso. ¿Qué es lo que más os ha impresionado? Bueno, la película arrancó hace 4 años, ¿no? Cuando conocemos lo que pasa, y lo primero que hacemos antes de nada es ir a conseguir esos testimonios, porque hablamos de gente que entonces eran niños, era gente muy mayor, 90, y que además estaba muriendo, ¿no? Estaba falleciendo. De hecho, al estreno de la peli no pudo nadie de ellos, el 80% están muertos, en Benassal no queda ningún superviviente. Entonces hay muchas historias, ¿no? A mí me impresionó sobre todo Rosa, ¿no? Una de las víctimas de Benassal, que explica cómo cuando ve el avión piensa que es un saco de trigo, y la sacan en camisón de la cama en ruinas, ¿no? Ellos se salvan y no entendía nada, ella no entendía, y la gente decía, eso es que ha llegado la guerra, ¿no? Así llega la guerra. Era bastante impactante. Rosa mismo, este mismo personaje también nos da un momento fuera de cámara que para mí fue clave de pensar que no estábamos ante una historia del pasado. Y fue que, bueno, que ella poco a poco, ya ganando confianza, con la cámara apagada, allí charlando en su casa, ella me cuenta, bueno, que se abre, porque esto era algo que no se habla mucho en los pueblos, y nos dice, no, nosotros éramos rojos, somos ateos, yo no creo en Dios, mi familia no creía en Dios, y en ese momento suenan las campanas del pueblo, y nos dice, bueno, que os tenéis que ir, que me voy a misa. Y yo dije, hombre, Rosa, me acabas de confesar que no crees en Dios. Y dice, yo sigo yendo todos los días por si acaso. Y en ese momento, algo que era cómico, me hizo pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, esta señora, 75, casi 80 años después, ella sigue condicionada por esta realidad.
su día a día sigue condicionado por esta realidad en la que no se atreve a hablar de esto, y era una prueba de lo poco que habían hablado de esto, ¿no? Para nosotros quizá es como raro, ¿no? Decir, hombre, pero ya sabemos esto. No. La vida rural es así, y la vida rural es muy extensa en toda España, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que hay cosas que no se han hablado nunca, ¿no? Por la naturaleza de todo lo que estáis narrando aquí, y en la película, lógicamente, estaríamos claramente ante un delito de lesa humanidad no juzgado. ¿Hay algún tipo de iniciativa por parte de descendientes de las víctimas, por parte de gente del pueblo, pues yo qué sé, para llevar esto a los tribunales y que se juzgue? Sí, sí, cuéntale tú, Pepe. No, sí, sí que hay una iniciativa de los pueblos, ¿no? de la comarca, en pedirle compensación al gobierno alemán por este ataque, no solamente por el ataque, sino porque ellos sacaron un rédito económico de esas pruebas, ¿no? De las fabricaciones en masa de este avión. Y sí que hay una iniciativa, pero esa iniciativa necesita el apoyo de todos los grupos políticos, ¿no? Entonces se está peleando, y para eso es fundamental reconocer primero que este experimento existió, y no es fácil, para mucha gente no es fácil, ¿no? Sí, es curioso que hemos hablado tan poco de estos temas, que nos plantamos 80 años después de que haya pasado, y hay como que empezar de cero, ¿no? Hay que primero parece que todo sea un acto de fe, y cuando hay que hacer actos de fe es porque no hay historia, no hay documentación, no se ha hablado, no se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y es como que lo tenemos todo muy crudo, ¿no? Y con eso vuelvo a la idea inicial, ¿no? Que a nosotros nos sorprende. Anthony Beevor en 2005 dice: esta carpeta está ahí, esto es un experimento militar. Y 15 años después, en el pueblo siguen sin saber nada. Pero en el pueblo y en general, porque todos nos sorprendemos ante esta historia. ¿Cómo puede ser, ¿no? Que tan poco hablamos de esto, tan poco está encima de la mesa? Claro, está todo tan enterrado que empezamos a desenterrar, y nos duele por todas partes, ¿no? Pero es que algún día tendremos que hacerlo, ¿no? Si no, las heridas no se cierran, porque las heridas las hemos visto y están vivas. Así es. Hay una cosa que no me resisto a preguntaros. Cualquiera que vea la película, cualquiera que vea el documental, puede oír a los testigos, puede ver su emoción en sus ojos, puede ver las fotografías, los planos, los documentos. Y aún así, si haces una búsqueda en internet, te encuentras con gente que os acusa de revisionismo histórico y de haberos poco más o menos inventado esto. ¿Qué sabor de boca os dejan estas cosas? Muy mala, es terrible. Es terrible porque justo estamos hablando de que todo el mundo quiere superar, ¿no? Pero para superar hay que asumir primero. Y que desde este país, ¿no? que todavía se ponga en duda de esa manera, pues es terrible. Es terrible y muy grave, ¿no? Algo tan trágico, ¿no? Que se intente politizar, sobre todo, ¿no? De esta manera y tan vilmente. Es impensable que pueda ocurrir en otros países como en Alemania, ¿no? Otras dictaduras, otras guerras. Sí, es curioso porque al final todo esto tiene un origen muy pequeño. Al final no hace falta mucho, ¿no? Simplemente alguien que encienda la mecha, ¿no? De las ganas de negar esto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí, hay dos escritores o investigadores que lo comenta, y un periodista que le sigue, y ya está. O sea, y con esto es suficiente, ¿no? Realmente es algo que duele tanto, que bueno, y que tenemos tan poca información, tan poca historia escrita sobre esto, que es muy fácil soltar una mentira y cogerse a ella, y claro, tenemos muy pocas para rebatir. Pero bueno, la realidad es que hubo un congreso en la Universitat Jaume I de Castellón sobre este tema, en el que se enfrentaban las dos versiones, y que los historiadores, de verdad, los historiadores dijeron, bueno, sí, es un experimento, estos aviones estaban para ayudar a Franco, esto se hacía en el frente de guerra, porque estos experimentos se hacen en el frente de guerra. Y esto parece, esta síntesis de las dos visiones seguramente es la real, pero la tendencia es a negar una, ¿no? Porque es como, pero nosotros tampoco acabamos de entender el porqué, ¿no? De este negacionismo.
no sabemos si... Te diría que me cuesta creer que incluso que tiene un valor ideológico, ¿no? Aunque sí que es verdad que aunque nazca de algo sin ideología, simplemente por negar lo que otros historiadores han dicho, que a veces hay mucho de eso, ¿no? De orgullo, cuando sobre todo no son historiadores importantes, sí que sirve para la ideología, ¿no? Esto sirve mucho para la ideología y pues para la gente que ahora sí que se suma a ese tren y empieza a decir, ¿ves? No, este negacionismo, esta bola que al final tiene muy poca sustancia porque no hay textos, no hay historia, no se ha escrito, no se ha hablado, y de lo que hay lo desconocemos, ¿no? Pero la realidad es muy sencilla. O sea, es un experimento que se conoce desde el año 2005, que está en un libro de historia y que lo grave era que no había llegado a sus habitantes. Los historiadores lo reconocen, unos lo rebaten, otros lo quieren contextualizar, y ese es un debate historiográfico del que nos alegramos muchísimo, ¿no? Que se haya abierto, y está muy bien que haya un debate historiográfico sobre eso. El problema es lo que no es debate historiográfico, ¿no? Que ahí sí que la ideología, la víscera, el ego, la venganza surge, ¿no? Y eso es una cuenta pendiente que tenemos en este país, ¿no? Que es muy difícil tocar estos temas, es muy difícil porque enseguida sale de todo. Sí, nosotros en los coloquios hablamos de esa página, ¿no? De esa intención de pasar página de una vez, ¿no? Y siempre decimos que sí, pero para pasar página primero hay que escribirla, después hay que leerla, entenderla y entonces sí pasar página, ¿no? Y eso vale para todos, pero determinadas profesiones, como pueden ser historiadores, periodistas, en este caso periodistas, tienen que tener una sensibilidad especial hacia estos temas. No se pueden enfrentar de una manera tan miserable, creo yo, como está ocurriendo. Sí, hay unos datos objetivos que se pueden interpretar, pero están ahí. Hay una carpeta, hay unos testimonios, hay mucha gente que piensa de esa manera y hay que ser fiel a eso. No puedes ser víctima de tu ego, de las mierdas que tengas en la cabeza. No, y sobre todo no se puede y ahí nosotros somos muy conscientes de que los cineastas hacemos cine y no hacemos historia, y de hecho esta película, tú que sí que la has podido ver, ves que no es una película histórica, es una película humana donde hay un vecino y unos vecinos que emprenden esta responsabilidad de decir, bueno, queremos saber lo que ha pasado aquí. El periodismo tampoco es historia, pero lo que no se puede hacer desde el periodismo ni desde ningún lado es cambiar la versión de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en este congreso donde se habló de esto, bueno, pues este periodista ha dado la voz de un historiador por la de todos, y encima ese historiador pobre ayer tuvo que salir diciendo que le habían manipulado sus palabras, ¿no? Y cuando hemos empezado nosotros a hablar con todos los historiadores que se citan en ese artículo, nos dicen, no, es que a nosotros nos contaron que la película era otra, no hemos visto la película, es que nos dijeron que contaban una cosa. Claro, entonces, en ese sentido es cuando uno tiene que ser muy consciente de lo que es y ser honesto. Nosotros en una película no íbamos a hacer una tesis doctoral y no lo queríamos hacer, por eso nuestra película es social, es humana, aunque haya involucrado un hecho histórico que claramente está certificado por Anthony Beevor, que es un historiador sin ninguna duda, y por los documentos. Pero claro, el periodista también tiene que hacer ese ejercicio de responsabilidad, sobre todo en estos temas, ¿no? Porque hacen mucho daño, ¿no? Y porque duelen muchísimo, por ejemplo, a la gente del grupo de memoria histórica que lleva años trabajando por saber su verdad, ¿no? Y simplemente ahora por una batalla personal tuya, movida por la ideología o por lo que sea, porque nuestra mente no funciona así, entonces nos resulta difícil entenderlo. Claro, tú estás rompiendo algo, mintiendo directamente, cambiando la versión de los historiadores, no habiéndole contado una versión diferente a los propios historiadores para buscar Claro, esto a los protagonistas de esta historia, cuando les llega, les duele mucho, porque para ellos ha sido muy difícil trabajar este tema y llegar a su verdad, ¿no? Que ahora les digan, no, yo desde esta cátedra que es el periodismo puedo deciros lo que os ha pasado, ¿no? Les conmociona, ¿no? Y los mensajes que nos llegan por su parte son de conmoción, pero bueno, sí, ahí está el negacionismo, todas estas cosas vienen de este vacío, ¿no? De 80 años de no haber hablado suficiente, ¿no? Todo está tan tierno, tan vacío de información, que es muy fácil llenarlo de cosas como esta, ¿no? Pues
Pepe, Andreu, Rafa Molés, directores de Experimento Estuca. Muchísimas gracias por venir a Días Extraños y muchísimas gracias por rescatar un trocito de historia, pero además no de la gran historia de la historia de los libros, sino de la historia de las personas, que muchas veces se olvida y siempre, siempre es la más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que no me canso de poner la música de nuestra amiga Jezabel Martínez. Y lo cierto es que me viene al pelo para presentar este tema porque Jezabel es una artista muy polifacética, hace diversos tipos de música, compone, es instrumentista, es actriz. Pero hay otros artistas, otros profesionales que se ven encasillados, que se ven circunscritos a veces por exigencia del público a permanecer siempre en un determinado género, en una determinada actividad. Yo mismo, lo mismo me tenéis encasillado en mis temas, en mis conspiraciones, en esto del podcast, aunque ya os digo que lo mismo dentro de un tiempito os doy una sorpresa y me descuelgo haciendo algo que no se parece ni remotamente a nada que haya hecho hasta ahora. Pero bueno, eso es el futuro. Hoy Ismael Cabeza, nuestro hombre de los libros extraños, nos va a hablar de escritores encasillados, pero de escritores encasillados que se rebelaron contra ese encasillamiento. Ismael, bienvenido de nuevo, como siempre, a Días Extraños. Hola Santiago, encantado de estar un día más aquí en Días Extraños. Oye, es verdad, o sea, hay escritores. Stephen King escribe cosas de terror. Corín Tellado hacía novelita rosa. El mundo del encasillamiento en los escritores es bastante duro, ¿no? Pues sí, hay veces que realmente lo hacen porque les va bien y prefieren no tocar otra tecla, no vaya a ser que se estropee el Sí. invento, pero sí es cierto que en otras ocasiones realmente los encasillamos en un género cuando hay veces, sin saberlo o porque esas obras son menos conocidas, a lo mejor han cultivado otro tipo de literatura, pero no ha llegado al gran público. Pues de eso precisamente vamos a hablar, de libros extraños o de libros que resultan extraños en la carrera de aquellos que los escribieron. Y podemos empezar con uno que ya citamos, pero que como primero su reedición es por parte de amigos. Y luego, pues tiene mucho que ver con el misterio y con las cosas de las que hablamos en Días Extraños, pues siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Estamos hablando de Eduardo Pons Prades, efectivamente la reedición de su libro El mensaje de otros mundos, el libro del que ya hablamos cuando Reediciones Anómalas lo publicó el año pasado, que por cierto, hay una novedad en ciernes Anda. sobre el caso Pons Prades. Ahora, a día de hoy, creo que todavía no ha salido, pero he leído en alguna parte, para que estemos atentos, que al parecer su viuda ha hablado sobre el caso que nos ocupa del libro del mensaje de otros mundos. Así que habrá que estar atento porque seguro que es interesante. No sabemos si la viuda corroborará la historia que ha llegado hasta nosotros o la rebatirá de alguna forma o la puntualizará, pero creo que puede ser muy interesante. Oye, ¿tienes información privilegiada sobre este tema? ¿Sabes con quién ha hablado? ¿Sabes qué va a contar? Cuéntanos. No. El otro día en internet encontré un artículo en el que decían próximamente, y apareció una foto de esta señora, y próximamente iba a hablar, no sé si a modo de entrevista en radio o en prensa, en alguna revista, no lo sé. Pero me quedó ahí como ese remanente ahí en la mente y precisamente preparando la sección me acordé de eso y digo, bueno, pues habrá que estar atento porque seguro que lo que diga para corroborar o para rebatir, seguro que es interesante. Seguro que sí, porque estamos hablando de un caso histórico
que dio lugar a un libro histórico e insólito. Sí, porque Eduardo Pons Prades es muy conocido por ser un historiador especializado en historia contemporánea española del siglo XX, escribió mucho sobre la guerra civil, sobre la posguerra, y claro, imagínate cuando de repente aparece en la editorial Planeta y planta un manuscrito en el que cuenta según él, una experiencia real de abducción que le ocurrió el 31 de agosto de 1981 mientras circulaba con su vehículo por una carretera de los Pirineos. Imagínate la cara de los editores. Caramba, que sí. Porque claro, estamos hablando de un reputado historiador, muy reputado de hecho, que de repente se descuelga con esto y Planeta se lo publicó, pues yo creo que por consideración al resto de su carrera, ¿no? Sí, porque los editores le dijeron directamente que eso iba a suponer su suicidio profesional, que cómo se le ocurría con la carrera intachable que tenía hasta entonces como historiador publicar semejante manuscrito, ese libro tan extraño en el que cuenta que fue abducido por unos extraterrestres, que estuvo no sé cuántas horas en una nave extraterrestre y lo que ocurrió allí, lo que le contaron y el diálogo que mantuvo con esos presuntos seres de otros mundos. Madre mía. Los ejemplares de aquella primera y única edición deben de ser ahora mismo verdaderos incunables, ¿no? Pues sí, son prácticamente, bueno, no te voy a decir imposible porque siempre en alguna librería de viejo, en alguna parte, a lo mejor se puede encontrar alguno, pero los pocos ejemplares que están circulando por internet han llegado a alcanzar unos precios desorbitados. De hecho, es por este motivo, en gran medida, por lo que Reediciones Anómalas decidió reeditar este libro, que ahora sí en la web, a través de la web de Reediciones Anómalas, pues está disponible para todos. Pero si nos ponemos a hablar de intelectuales reputadísimos que se ponen a escribir sobre ovnis de manera más o menos inesperada, el caso de Pons Prades no sería ni muchísimo menos el único en la historia. Pues fíjate de quién vamos a hablar ahora, porque si estamos hablando anteriormente de un historiador tan conocido en España como Eduardo Pons Prades, Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo, ensayista suizo, es famoso a nivel mundial. Bueno, este hombre fue una figura clave en el comienzo del psicoanálisis, fue fundador de la Escuela de Psicología Analítica, colaboró con Sigmund Freud en sus comienzos y bueno, sus aportaciones a la psiquiatría y a la psicología pues han llegado hasta nosotros. Resumir sus teorías psicológicas sería un poco complejo y además eso mejor lo dejamos para los arquetipos, el inconsciente colectivo, todas esas cosas. Efectivamente. Pero también volvemos al segundo libro de Reediciones Anómalas, también ha publicado este mismo año un libro que es una rareza en cuanto a dentro de la obra de Carl Gustav Jung, un libro que se llama, y es muy literal el título, Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo. De cosas que se ven en el cielo se ven muchas cosas, pero se refería a los ovnis, ¿verdad? Efectivamente, ahí está el tema concreto. Esta obra fue publicada originalmente en 1958, pero en el año 2001 la editorial Trotta publicó la obra completa de Jung y ahí fue donde introdujo digamos, ensayo de Jung que hasta entonces no se había publicado. La obra de Jung se divide en varios apartados que son a cada cual más interesantes. Te digo los títulos que ya son bastante descriptivos. Sí. El ovni como rumor, el ovni en los sueños, el ovni en la pintura moderna, sobre la historia del fenómeno de los ovnis y el fenómeno de los ovnis bajo su aspecto psicológico. Toma ya. Pues sí que parece interesante. ¿Y sabemos más o menos a qué conclusiones llegaba este caballero? Pues sí, la conclusión a la que llegó fue que no tenía conclusión. Muy bien. Te explico un poco. Él
en principio se metió en este jaleo, digamos, pero para demostrar que todo lo que tenía que ver con los ovnis era un fenómeno psicológico. Él se preguntaba si era real o si era tan solo un rumor, una invención. De hecho, en el prefacio de la edición original ya dice Jung que en calidad de psicólogo no tenía los medios para aportar algo de utilidad a la cuestión de la realidad física. Entonces se iba a circunscribir a su especialidad, es decir, al tema psicológico. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de la publicación de este libro es en 1958. Jung defiende que cada época pues tiene una conciencia colectiva y que esa conciencia colectiva va produciendo procesos políticos, sociales, psicológicos, espirituales. Él enmarcaba al fenómeno ovni en todo esto. Claro, la situación de la humanidad en los años 40 era muy especial. Y es lo que él pensaba que podría haber dado origen a que en 1947 naciera oficialmente el fenómeno tal como lo conocemos. Esa idea primera, luego hay que matizarla, claro. Porque estamos hablando de que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la contienda entre el 39 y el 45, el desenlace, cuando tiraron las bombas atómicas sobre Japón, todo eso, digamos que sumió a la humanidad en un temor generalizado respecto a lo que podría pasar en el futuro. El holocausto judío, el poder que demostraron los aliados lanzando las bombas atómicas en Hiroshima, en Nagasaki, hicieron que toda la población mundial, esa preocupación latente, pudiera ser la que, según Jung, dio origen a ese fenómeno tan espectacular y tan esquivo como es el de los ovnis. Pues es una teoría. A mí nunca me ha terminado de cuadrar cómo tiene que ver eso con las pruebas físicas, que las ha habido, pero bueno, oye, es un punto de vista interesante, sobre todo viniendo de quien viene. Sí, pero ¿qué ocurre? Que no acabó ahí la investigación de Jung. ¿No? De hecho, no, porque él en un principio se planteó, digamos, esa era su idea original sobre el fenómeno de los ovnis, pero resulta que cuando se puso a investigar sobre el tema, se dio cuenta de que no podía cerrar la puerta, ni mucho menos, a la realidad física. Ajá, a eso me refería yo, claro. De los ovnis, efectivamente, porque a medida que fue profundizando en el tema, él se preguntaba si realmente la psique era la única respuesta posible o había algo más detrás. Claro, aparte de esta intención inicial, pronto se dio cuenta de que la respuesta no era tan sencilla como él en principio se imaginaba, pese a que él estaba convencido de que los ovnis podían ser un tema psíquico o podía tener mucho que ver el tema psíquico en este fenómeno, pues en la obra realmente él mismo dice que por desgracia hay buenas razones por las que no puede darse por concluido el asunto de manera tan sencilla. Simplemente llegó a la conclusión de que pese a la carga psicológica del fenómeno le era imposible abordar la posible realidad física que finalmente no llegó a descartar. Donde está encasillado, una de las cosas que tiene que ser más terribles es para los autores de libros infantiles. Porque claro, no solamente se espera que sigan haciendo libros infantiles, sino que se espera además que tengan una cierta actitud, un cierto comportamiento blanco, de no meterse en muchos follones. Así que estos sí que tienen que tener problemas, ¿no? Para salir del encasillamiento. Pues sí, además estamos hablando de Alan Alexander Milne, escritor británico muy conocido a día de hoy por sus cuentos infantiles, creador del famosísimo Winnie the Pooh, el osito Winnie the Pooh. Y este hombre, lo que ocurre es que tuvo varios cambios de género, porque él trabajó también en la revista Punch, una revista humorística. Sí. ¿Y qué ocurre? Que cuando el propio Milne se fue a los editores, a su agente primero, esto lo cuenta de hecho en la introducción del libro, lo cuenta. ¿Sí? Unos años antes de publicar este libro, estamos hablando de El misterio de la Casa Roja, 1922, un libro de detectives,
una novela policíaca pura y dura, y fue la única que publicó Milne de este género. Ahora vamos a contar por qué. El propio Milne le contó a su agente unos años antes que iba a escribir una novela policíaca. Entonces él no había creado a Winnie the Pooh. Winnie the Pooh vendría en 1926. Es decir, la novela policíaca fue anterior a Winnie the Pooh. Pero cuando fue a escribirla ya era conocido por sus escritos humorísticos en la revista Punch. ¿Qué ocurre? Cuando le dijo a la gente que iba a escribir una novela policíaca, le dijo que lo que el país esperaba de un renombrado humorista de la revista Punch, y esto es literal de la introducción del libro, era una historia cómica. Lo mismo que le dijeron los editores y las editoriales a las que le llegó la noticia. Bueno, ¿qué ocurre? Que 2 años después de publicar El misterio de la Casa Roja, es decir, en 1924, resulta que se vuelve a plantar Milne ante su agente y sus editores diciendo que estaba preparando un libro de poemas infantiles y libros infantiles. Adivina la respuesta. Pues ni me lo imagino. Pues resulta que todos le dijeron que lo que deseaban los lectores angloparlantes era que volviera a escribir una novela policíaca. Anda, Alex. Pues fíjate, primero no querían que escribiera novela policíaca porque estaba en el tema del humor. Pero después, como fue bien esa novela, cuando empezó a decir que iba a hacer cosas infantiles, no lo tomaron muy bien. Cuando finalmente, fíjate, que Milne realmente es conocido por ser autor de cuentos infantiles. El misterio de la Casa Roja es un libro, de hecho me estoy leyéndolo ahora mismo, estoy a punto de terminarlo, es muy interesante, lo recomiendo, lo ha publicado Siruela, ¿sí? Que por cierto, la colección de clásicos policíacos de Siruela es una auténtica maravilla. A quien le guste los libros policíacos, ese género, es una maravilla porque están publicando libros que nunca se han editado en español y que son auténticas joyas. Bueno, El misterio de la Casa Roja cuenta cómo Mark Abel, que es el propietario de una residencia en la campiña inglesa, pues organiza el típico encuentro de varios amigos en esa casa. Está una viuda con su hija, un militar retirado, una actriz, bueno. Y también están Anthony Gillingham y Bill Beverly, que son los dos que se van a convertir en una especie de Sherlock Holmes y Watson, que realmente son muy citados en la obra, Sherlock Holmes y Watson, pero Milne intenta alejarse un poco de ellos, pero siempre con esa coletilla de hecho, entre ellos mismos se llaman a veces Sherlock o Watson, entre ellos mismos. ¿Qué ocurre? El hermano del propietario de la casa, que se llama Robert, pues ese hombre aparece muerto. Y Mark Abel desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este asesinato y la desaparición del propietario de la vivienda, pues Anthony Gillingham y su amigo Bill Beverly se ponen a investigar y son los que tienen que desentrañar ese misterio. Es una novela, digamos, de hecho es considerada hoy como una de las mejores y más imaginativas novelas de cuarto cerrado, porque ya sabes que ocurre todo en una misma localización. Pues este libro es muy recomendable porque además es una rareza en la bibliografía de mí. Hombre, además estas novelas de cuarto cerrado tienen la ventaja de que luego se pueden trasladar al teatro con una facilidad tremenda. Sí, todo ocurre en el entorno de la casa, de hecho el asesinato ocurre en el despacho y es todo en una habitación que en principio no se sabe cómo ha entrado, cómo ha salido el asesino, bueno, las típicas circunstancias extrañas de este tipo de libros, pero que está muy bien escrito y es verdad que la imaginación de Milne y cómo va soltando pruebas y cómo va desentrañando la madeja es muy, muy, muy interesante. Luego hay otros autores, también muy reconocidos y de fama mundial, que hacen experimentos raros, ¿no? Sí, del que vamos a hablar precisamente es muy, muy raro. Vamos, de hecho, voy a desvelar un secreto. O sea, a mí estas preguntas no se me ocurren porque soy así de listo, sino porque Ismael me manda una pequeña escaleta de lo que vamos a hacer. Y de repente me pone aquí calificando lo que vamos a hablar ahora.
inclasificable. ¿Qué es esto? Pues sí, estamos hablando de un escritor famosísimo en el mundo entero, como es Julio Cortázar, escritor argentino, nacionalidad francés, autor de libros tan conocidos como Rayuela, el libro de Manuel, Historias de Cronopio y de Fama. Bueno, pues este hombre, de hecho, vamos a hacer una cosa. Te voy a contar cómo se publicó este libro, no, porque no es un libro, es un cómic, una historieta novelada, titulada Fantomas contra los vampiros multinacionales. Toma ya. Ahí lo lleva. En el año 1975. Voy a dejar, porque he encontrado la explicación del propio Cortázar de por qué escribió esto y lo publicó. Resulta que este hombre, Cortázar, estuvo trabajando con el tribunal Bertrand Russell, que fue el que se reunió en varias veces, creo que hubo varias reuniones en Roma, en Bruselas, donde se se investigó la violencia y la tortura de los regímenes de extrema derecha en el Cono Sur. Bueno, pues en ese tribunal Russell participó Cortázar. Pues poco después de que salieran las sentencias del tribunal Bertrand Russell y demás, pues le llegó de México a Cortázar un cómic que se lo enviaba un amigo y le dijo, mira, cuando un escritor aparece como personaje de cómic, es que ya es una celebridad mundial. Claro, él lo tomó como un chiste, pero él leyó ese cómic se publicó en México y son las aventuras de Fantomas, un personaje que originalmente nació en Francia, pero lo mexicanizaron y ese Fantomas, en esa historieta que le llegó a Cortázar, se enfrentaba con un loco que iba con un rayo láser que había decidido destruir la cultura. Quemaba bibliotecas, quemaba libros. Bueno, ¿qué ocurre? Que aparecen en ese cómic escritores famosos, desesperados por lo que estaba haciendo este loco, ¿Sí? y se ponen en contacto con Fantomas para que pare esa masacre cultural. ¿Vale? Entonces en el cómic aparece Octavio Paz, aparece Alberto Moravia, Susan Sontag, aparece Julio Cortázar, y ellos son los que se ponen en contacto con Fantomas para pedirle que por favor ponga freno a ese desastre que estaba provocando ese loco. Pues ese era el cómic mexicano que le llevó a Cortázar. Resulta que le hizo mucha gracia a Cortázar verse ahí, pero y quiso repetir. Fíjate lo que esto lo cuenta él mismo. Él le hizo mucha gracia en principio, pero después pensó, ¿y si voy un paso más allá? ¿Y si, como ellos me han utilizado como personaje de cómic sin pedirme permiso, ¿por qué no voy a utilizar yo una parte de ese cómic sin pedirle permiso a ellos? Anda. ¿Qué hizo? Eliminó todo lo que no le interesaba. Guardó algunas de las imágenes y escribió una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó. En esta versión, que es la que cuenta en Fantomas contra los vampiros multinacionales, Fantomas, al ir a liquidar a esa persona, realmente está cayendo en una trampa porque el genocidio cultural no es la obra de un loco, sino del sistema, que era lo que Cortázar quería criticar. ¿Vale? Entonces, claro, ahí introdujo su forma de entender el mundo, el tema capitalista, tema imperialista, bueno, todos esos temas. Y al final incluyó la sentencia del Tribunal Russell, que también quería que quedara constancia porque él decía que esa sentencia y esas reuniones del Tribunal Bertrand Russell habían sido mucho más importantes de lo que la gente pensaba y que él consideraba que no había tenido la suficiente repercusión. ¿Qué ocurrió? Pues al publicarlo él y con esta forma de cómic o de historieta novelada, pues fueron más de 60.000 mexicanos a los que le llegó esa historia, y esa es la distribución que se hizo. Hay una curiosa historia de esto, porque de hecho yo tengo ese cómic, lo tengo en casa. Hay una curiosa historia, y es que hace unos años estuve con mi mujer en Salamanca en una librería que, por cierto, recomiendo
definitivamente, que se llama La Galatea, no sé si la conoces. Sí. Es una librería de viejos de allí de Salamanca. Y la librera, Begoña, nos contó, porque mi mujer, claro, como buena filóloga hispánica, cuando vio ese ejemplar se quedó con los ojos como platos. Digo, pero bueno, Cortázar, un cómic, ¿esto cómo puede ser? Pues resulta que ese cómic, hace unos años, su precio era astronómico. Pero astronómico, no quiero poner una cantidad, pero era una barbaridad el precio. Porque había muy pocos ejemplares circulando. ¿Qué ocurrió? Que hace poco, no sé, hace unos años, quizás 4 años, no sé, no recuerdo bien, apareció en Sudamérica, creo que en Argentina o en México, apareció en una caja 1000 ejemplares de Fantomas contra los vampiros multinacionales. ¿Qué ocurrió? Pues que esos ejemplares se fueron distribuyendo y a día de hoy el precio de estos cómics ha bajado muchísimo porque hay muchísimos más disponibles, que de hecho aprovecho para que quien lo vea por ahí, que no le vayan a dar gato por liebre, que no le vayan a pedir tampoco una millonada cuando realmente a día de hoy no es tan difícil de encontrar. Hombre, pero tampoco tiene que ser barato, porque 1000 ejemplares tampoco dan mucho de sí. No, hombre, baratos, pero no estamos hablando de las cantidades estratosféricas que se pedían antes, porque antes era prácticamente imposible de encontrar. Pero es que esos 1000 ejemplares, muchos de ellos fueron enviados a España y aquí existen, vamos. De hecho, se pueden encontrar. Hombre, no es que estén en todas las librerías de viejo, pero sí hay en algunas, sí se puede encontrar. Y luego está el tema de las memorias, los libros de viajes, las vivencias, que son como muy socorridas para escribir algo más allá de tu género habitual. Sí, además del que vamos a hablar es bastante peculiar, porque el personaje lo era, porque incluye también su relación con otro personaje que también era muy peculiar, y bueno, porque lo que vivió en Irlanda Ray Bradbury, que es el escritor al que al que hacemos referencia, escritor estadounidense muy conocido, de ciencia ficción sobre todo, obras, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Fahrenheit, El Vino del Estío, La Feria de las Tinieblas, son muchas las obras conocidas de este hombre. Pero resulta que en el año 1953 el director, o el gran director conocidísimo, John Huston, se le metió en la cabeza y no paró hasta que consiguió contratar a Bradbury, que entonces ya empezaba a ser conocido, pero tampoco no era demasiado conocido, para que escribiera el guión cinematográfico de la versión de Moby Dick famosa de John Huston. Anda, eso no lo sabía yo. Pues sí. Ray Bradbury fue el guionista de esa versión, protagonizada por Gregory Peck. Y mítica, sí. Pues vamos, de hecho, ahora te cuento. Huston y Bradbury tuvieron sus más y sus menos. De hecho, Bradbury denunció a John Huston de apropiarse del guión porque en los créditos aparecían los dos como guionistas y realmente quien había escrito el guión era Ray Bradbury y denunció a Huston por eso. Bueno, eso de que uno carden la lana y otro se lleven la fama pasa muchísimo. Sí, bueno, resulta que Bradbury, él escribió este libro que no se publicó hasta el año 1992, por lo menos la publicación del libro en Minotauro en España se publicó en 1995 y es un retrato mitad ficción y mitad autobiografía de los 7 meses que Bradbury estuvo en Irlanda preparando el guión de Moby Dick. Vamos a ver, él parte de la base de esos 7 meses que pasó en Irlanda y los cuenta, y de hecho cuenta sus relaciones con policías, con sacerdotes, con lugareños, con los típicos parroquianos de los pubs de allí, para entender un poco a los irlandeses, que le parecía un pueblo bastante peculiar. Lo son, te lo digo por experiencia. Sí, lo son. Y ya aprovechó también para, en este libro también se incluyen varios relatos que también han sido luego publicados en antologías de Ray Bradbury y demás. Pero bueno, digamos, para que vean, la primera anécdota le ocurrió nada más llegar a la aduana.
Él cuenta que cuando el policía de aduana le preguntó que por qué iba a Irlanda, Bradbury le dijo simplemente locura. Y el policía le preguntó, ¿locura a qué se refiere? Pues locura de dos tipos, literaria y psicológica. Le dijo, he venido para enfrentarme y derrotar a la ballena blanca. Toma ya. Pero imagínate la cara de Bradbury cuando el policía se le quedó mirando y le dijo, enfrentar, derrotar, ballena blanca, eso es Moby Dick. Claro, la sorpresa de Ray Bradbury de que un policía de aduanas irlandés de repente le reconociera esa obra, le dijo, ¿usted lee? Y el policía le dijo, en Irlanda todos leemos. Claro, ahí esa entrada ya le resultó más que curiosa. ¿Qué ocurre? Que los encuentros que tiene con la gente de allí de Irlanda son increíbles, con los taxistas, con los botones del hotel, con los lugareños, pero también introduce entre broma y broma, pues introduce también cómo él se preocupó por conocer a ese pueblo, porque él le resultaba muy curioso que ese país bajara, por ejemplo, de 8 a 3 millones de habitantes por la hambruna, por el tema de la patata. El hambre de la patata, sí. Sí. Él se implicó bastante en conocer a ese pueblo que tanto le había llamado la atención. Y claro, también lo que está muy presente en esta obra, y que además es de las cosas, digamos, más llamativas y más interesantes para muchos, es la relación de Bradbury con John Huston. Pues claro, a John Huston lo conocemos por sus obras, se ha escrito mucho sobre él, pero claro, aquí Bradbury estuvo 7 meses junto a John Huston y lo conoció muy muy bien. Empezaron bien, porque al parecer cuando llegó todo era buenas palabras y era todo buen rollito. Buen rollo, parecía que todo iba a ir bien, pero pronto empezaron a ocurrir cosas que no le gustaron nada a Bradbury. Una de las cosas que son más duras del libro son las escenas de maltrato psicológico de John Huston hacia su mujer. Que a Bradbury le horrorizaron, porque son bastante, además las cuenta de forma muy explícita. Habla de un día que Huston había regalado a su mujer una yegua, pero al parecer la mujer se montó en la yegua, se cayó, y cuando todos los que estaban allí fueron a ayudarla, Huston impidió que se acercaran a ella, comenzó a insultarla, a gritarle que se levantara y que se volviera a montar en la yegua, pero a gritos. Y como esto, vamos, me voy a ahorrar los insultos, pero Bradbury los cuenta tal como sucedieron. Como te decía, sí, todo un personaje. Como te decía, para terminar sobre este libro, también dentro del libro se incluyen varios relatos que fueron incluidos también en otras antologías de Bradbury. El libro, relatos como Terrible conflagración en la casa, que es el capítulo 12 del libro, El mendigo del puente de O'Connell, capítulo 15, Fantasmas de lo nuevo, que esto es muy curioso, el capítulo 18 es un relato sobre casas encantadas, muy, muy interesante, y Banshee en el capítulo 27. Hay otros más, pero bueno, como te digo, esos 7 meses que pasó allí Ray Bradbury en Irlanda, los cuenta en este Sombras Verdes, Ballena Blanca, que yo creo que dentro de su bibliografía es desde luego una. Y una rareza es también leer a uno de los grandes de la literatura universal hablando sobre espiritismo. A mí, cuando yo no sabía que esa historia había ocurrido realmente, pero cuando hace un par de años la editorial Wunderkammer publicó un libro titulado Lo que dicen las mesas parlantes, conversaciones con los espíritus de la isla de Jersey, claro, cuando vi el autor, no te voy a decir que dudé realmente de que fuera ese autor. Es Víctor Hugo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Escritor francés, el autor de Nuestra Señora de París, Los Miserables. Pues resulta que ahí, además también tengo el libro aquí en mis manos, en este libro cuenta su relación con el espiritismo. Bueno,
hay que enmarcar un poco, porque Víctor Hugo, aparte de ser un gran escritor, pues su implicación social y política fue muy controvertida y tuvo bastantes problemas. De hecho, le trajo mucho dolor de cabeza y fue, después de condenar el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, y publicar un panfleto en 1852 en el que criticaba a Napoleón III, pues lo obligaron a exiliarse con su familia a la isla de Jersey. ¿Qué ocurrió? Que este hombre llegó a la isla de Jersey y esta es una parte de la biografía de Víctor Hugo que realmente mucha gente no conoce. En el año 1923, Gustave Simon publicó unos cuadernos bajo el título de las mesas giratorias de Jersey, en el que hablaba de las sesiones espiritistas que Víctor Hugo, su familia y muchos de los invitados que iban allí a verlos participaron en ellas, ¿vale? Pues resulta que en 1923 Gustave Simon publicó parcialmente varios cuadernos con el título de las mesas giratorias de Jersey, en el que contaba las sesiones espiritistas que Víctor Hugo, su familia y muchos de los invitados que iban a verlo tuvieron lugar allí en ese lugar. ¿Qué ocurre? Que lo que dicen las mesas parlantes, el libro que publicó hace un par de años Wunderkammer, pero vamos, está disponible y desde aquí desde luego lo recomiendo, contiene las transcripciones del propio Víctor Hugo de las sesiones que mantuvieron entre el 3 de febrero de 1854 y el 29 de abril de 1855. Caramba. ¿Vale? Pero es que no te lo pierdas, en el prólogo, que también se incluye en la edición española, se explica el método que utilizaban para lograr el supuesto contacto. Te voy a contar un poco porque es que no tiene desperdicio. Venga. Dice, la técnica adoptada era simple y laboriosa. Subían a la mesa un pequeño velador de un solo pie, terminado en 3 garras. 2 personas pasaban sus manos sobre el trípode, otra hacía de secretario. Cuando la mesa accedía a hablar, daba una serie de golpes. A cada uno de esos golpes se le asignaba una letra del alfabeto. Cuando la mesa paraba, se escribía la última letra nombrada. Claro, imagínate el método letra a letra que habían inventado para estos supuestos contactos. Pues resulta que Víctor Hugo era el que hacía normalmente de secretario, el que tomaba nota de todo lo que ocurría en la sesión. Ocurre que esas sesiones pararon porque hubo un día, uno de los participantes, Jules Alix, tuvo una crisis de locura brutal y intentó matar a uno de los hijos de Víctor Hugo, a Charles, y a Gus Baquery, a uno de los mejores amigos de Víctor Hugo, y después de aquello, pues en el verano de 1855 decidieron parar. Muchas de las sesiones, y esto es lo más curioso que creo yo, porque claro, que Víctor Hugo cuente esto me parece un poco surrealista. Las sesiones muchas veces comenzaban simplemente con una pregunta por parte del propio Víctor Hugo: ¿quién está ahí? Y bueno, en el libro, en las transcripciones de estas sesiones, Sí. Quienes dicen estar ahí son personajes, vamos, agárrate: Galileo, Ahí estamos. Platón, Jesucristo, Mira. Shakespeare o incluso la muerte, ¿vale? Pero es que resulta... El vecino del bajo interior izquierda, ese no aparecía, ¿no? No, ese no. Solo aparecían grandes personajes de la historia. Es Ya, curioso. Bueno, pero es que además resulta que supuestamente en la sesión del 27 de abril de 1853, el supuesto espíritu de William Shakespeare, nada más y nada menos, les dictó a través de la mesa uno de sus dramas, que era un episodio inacabado sobre la vejez de Luis XV. El espíritu de Shakespeare apareció allí de repente, empezó a dictarle ese drama que aparece transcrito completamente en el libro de Víctor Hugo. Vaya, hasta una obra inédita de Shakespeare.
A mí, de todas formas, todo este asunto de la mesa me parece agotador, aunque hay que tener en cuenta que la Ouija, si no recuerdo mal, no se comercializa hasta la década de 1890. Sí, lo que pasa es que, claro, yo imagino que cuando se habla de Víctor Hugo, de sus escritos, por supuesto, estas obras han quedado marginadas, digamos, porque es una rareza que realmente no tiene mucho sentido, pero bueno, realmente está ahí, lo escribió el propio Víctor Hugo, eso es real, no es ninguna invención, sino que lo publicó. Lo único que ocurre es que se supone que eran 4 cuadernos, creo recordar, los que había transcrito en los que habría transcrito todas las sesiones que se celebraron en la isla de Jersey, y a día de hoy solo tenemos la transcripción de las fechas que te he dicho, que todavía hay algunos que están perdidos, pero quién sabe, igual hay algún día que aparecen y tenemos más espiritismo de Víctor Hugo. Pues ya veremos. En definitiva, esta vez sí que has hecho honor al título de la sección, porque estos sí que son libros extraños dentro de la producción de sus respectivos autores. Ismael, muchísimas gracias por introducirnos, como siempre, en tu mundo de las curiosidades literarias. Encantado, Santi. Un abrazo. Un abrazo grande, amigo.